porque no lo quiero hacer con mucho apresuramiento. Y me voy a referir al parque, ¿perdón? ¿Qué te va a referir? Dijiste. Al Parque del Este, un espacio que para la comunidad de Santo Domingo Este siempre ha sido una gran preocupación. Y en el que por lo menos, y perdónenme que voy a hablar en primera persona, al menos yo me he despojado de mi ropa de periodista, de reportera que he sido toda mi vida, pero también mi ropa de comunitaria, de trabajadora social, por mi comunidad. Y cuando se quiso levantar, y se levantó la estructura y se desmanteló, por ejemplo, el parqueo que era del anfiteatro del Parque del Este, un espacio también abandonado, que tiene capacidad para unas 6.000 personas, abandonado, y pudiera ser de alguna manera fuente de sustento y de soporte para el Parque del Este y también para toda esa comunidad. Pues eso se desmanteló en la pretensión de levantar ahí una parada de autobuses en la que con la comunidad llevamos una lucha permanente a la que se impusieron las autoridades, porque aquí se imponen como les da la gana, mucho más allá de lo que piense la comunidad y del impacto negativo que pueda tener. Se levantó esa estructura, al final no fue una parada de autobuses, y qué bueno, por muchas razones que en su momento explicamos. Sin embargo, nos hemos desarrollado en ese entorno durante toda la vida, porque después que, en mi caso, vine de mi natal Villa Jaragua con apenas 7 años, mi familia vivía ahí en ese entorno, específicamente en Villa Duarte, y después de Villa Duarte, entonces subimos al Ensanche de las Américas. Por tanto, siempre nos hemos movido y crecimos y amamos esos espacios, sobre todo ese Parque del Este, que después fue cuando los Juegos Panamericanos se convirtió en una estructura importante, hemos dicho hasta el cansancio, la segunda instalación deportiva más importante, donde hay muchos torneos, se celebran muchos torneos internacionales, sobre todo los de tenis, siempre es ahí en Parque del Este. Ahí está el pabellón de halterofilia, y hay otras instalaciones importantes que uno no entiende por qué entonces se somete a estado de abandono estos lugares. Las denuncias al Ministerio de Deporte las hemos hecho permanentemente. El caso siempre ha sido lo mismo. La indiferencia, denuncias simples, por ejemplo, de la vida que se le da al Parque del Este, con esa comunidad de corredores que utilizan esas instalaciones. El Parque del Este está rodeado de una serie de barrios marginales, pobres, que mucha gente asume que como pobres y como marginales son nidos de delincuencia, que no necesariamente tiene que ser así, pero sí pudiera ser un espacio para acoger a todos esos jóvenes que hoy día en nuestro país son cerca del 20% de la población, que están ahí, que no trabajan, que no estudian, a los que no se les busca ningún tipo de actividades alternativas, que bien pudiera ser esas instalaciones deportivas. Denunciar y denunciar no solamente al actual ministro de Deportes, el señor Camacho, denunciar y denunciar a quienes le antecedió, que fue el señor Danilo Díaz, pero antes de Danilo Díaz fueron otros y otros y otros, y siempre ha sido lo mismo. Y, por supuesto, ante la denuncia, la comunidad, que ahí confluimos entre atletas, entre gente que nos duele esas instalaciones, decidimos entonces tener un acercamiento de otro tipo, y lo hicimos. Nos valimos de Héctor Gómez, nuestro colega de aquí de la Z101, del área deportiva, para hacer una reunión con el señor Camacho. Y finalmente, el pasado jueves nos reunimos. Estuve yo y estuvo grupos representativos de los que confluyen ahí en el Parque del Este para plantear qué cosas, que son muy simples, que yo creo que con un poco de decisión política se pueden resolver, o de decisión. En el Parque del Este hay una vigilancia de las que ellos se quejan, que tienen apenas, que son mixtos de la Armada, de la Policía, del Ejército, apenas 8, 10 personas, 10 militares. Eso es 4 kilómetros a la redonda. La vigilancia debe ser más intensa, porque el Parque del Este también es un centro para la delincuencia, y eso lo hemos padecido. Con una mayor vigilancia creemos que esto podría solucionarse. Pero en el Parque del Este, por ejemplo, dentro de sus instalaciones, nosotros vemos cómo de manera indiscriminada los vehículos se movilizan a grandes velocidades cuando se está señalado que no se puede, debería de ser totalmente peatonal, pero
no debe ser más de 10 kilómetros. Ahí no se cumple con ningún tipo de rigor. Los vehículos andan a velocidad. Hay escuelas de manejo, los vehículos le frenan, le tocan bocina a los corredores. Lo propio ocurre con los ciclistas. Pero además, en el Parque del Este, que tiene muchos parqueos habilitados alrededor y que por falta de vigilancia, los que van sobre todo en horas picos no lo utilizan y se parquean dentro. Para eso se han habilitado espacios, pero ahora se ha desbordado. Y entonces ya es en la parte adoquinada, ya es en la parte de las áreas verdes. Ahí los baños tienen un nivel de deterioro que eso es impresionante. Los ciclistas andan a velocidad. Y lo último que denunciamos recientemente fue cómo un grupo de irresponsables vertieron desechos de esos vehículos que se encargan de la limpia de pozos y filtrantes que fueron lamentablemente depositados en Parque del Este. Decidimos entonces acercarnos al ministro y nos reunimos el viernes con el ministro para plantearle todo esto y decirle que nosotros como comunidad que estamos ahí, que nos preocupa y que le damos seguimiento y que hacemos vida y que hacemos deporte en Parque del Este, estábamos dispuestos para que entre ellos, con las limitaciones que tienen, que dicen en términos presupuestales, ¿verdad? Y nosotros que estamos siempre ahí, bueno, pues confluir y ayudar a que el Parque del Este pudiera entonces adecentarse, desarrabalizarse y poder manejarse en mejores condiciones. En ese espíritu nos reunimos con el señor Camacho. Sí. ¿Para qué? Bueno, para decirle que con las jornadas que pudieran hacerse ahí, por ejemplo, de vigilancia, con la asistencia de DGCET en las horas pico, le hace de 6 a 9 de la mañana y de 4 a 7 de la noche. En esos 4 kilómetros se pusiera un AMED para que pudiera controlar y ver si la gente asume de una vez y por todas que ahí no se puede correr a velocidad. Y se propuso, de ahí salió la idea, que dentro de los mismos usuarios del parque se constituyera una especie de voluntariado, que sea un espacio de vigilancia, un grupo de vigilancia entre el ministerio que no ha hecho lo que tiene que hacer con Parque del Este, las autoridades que están ahí, una gobernación que es total y absolutamente infuncional, para ver si nosotros rescatamos el Parque del Este. ¿Sabes qué? En esa visita se hizo una publicación de una foto de los que fuimos como 10 que representaban las distintas disciplinas o gentes que simplemente van a caminar y que le duele el Parque del Este. Y empezaron a hablar de que eso se trata de campaña, que eso fuera una visita y que los independientes y que no sé cuántas cosas más. No, estuvimos con el ministro de Deporte porque somos dolientes del Parque del Este, porque nos preocupa el Parque del Este, porque entendemos que debemos asumir una responsabilidad como comunitarios, como trabajadores sociales, que siempre lo hemos hecho, sobre todo por esa zona, y porque entendemos que además de asumir una actitud contemplativa, también tenemos que tomar iniciativas para tratar de preservar un espacio que es de todo, que es un pulmón, que es una instalación deportiva importante, y que si las autoridades necesitan apoyarse en nosotros y nosotros exigir que ellos hagan lo que tienen que hacer para que desarrabalicemos ese espacio, entonces estábamos dispuestos a hacerlo. No, señores, no hay por qué estar de verdad desde la cizaña, ¿no? Y desde la mirada maliciosa frente a iniciativas que hay que tomar en unas instalaciones tan nobles como son Parque del Este, y de las que nosotros sí, señor, estamos dispuestos en cualquier escenario, si es con la denuncia, si es con la militancia, con la denuncia militante en el mismo espacio, o si es simplemente sirviendo de apoyo para que eso pueda rescatarse y no seguir destartalándose y desarrabalizándose. Entonces también estamos dispuestos a hacerlo, y eso nos mueve y nos va a mover siempre, no solo con el Parque del Este, a quien nos duele profundamente, sino cualquier área o espacio público que sea y que impacte a favor de la comunidad en nuestro municipio, el más grande, Santo Domingo Este. Vámonos a la pausa.